Buenas tardes. Voy a leeros un testimonio anónimo. El pasado 2 de enero del 24 tuve una vivencia que quiero compartir con vosotros. Criado en una familia numerosa católica, he estado alejado de la Iglesia más de 45 años. La enfermedad de mi hija mayor me hizo volver a rezar. Egoístamente volví para pedirle al Señor la curación de mi hija. Ella tiene un trastorno mental, aún sin diagnosticar, o mejor dicho, con varios diagnósticos, algunos contradictorios entre sí. Lo cierto es que esta enfermedad se manifiesta en una pérdida de autoestima, un grave trastorno alimentario y, lo que es peor, un alcoholismo galopante. En octubre del 21 tuve la suerte de poder acudir a un retiro con mi parroquia y me confesé después de más de 45 años. Fue muy duro enfrentarme a todas mis miserias, errores y pecados, pero también fue el descubrimiento de la misericordia del Señor con todos sus hijos. Desde luego no fue una conversión como la de Pablo, pero al menos conseguí ponerme en pie y empezar a andar. Ahora disfruto con la adoración del Santísimo y gozo con los sacramentos de la Eucaristía y el perdón. Desde hace un tiempo acudo cada mes a la oración de misericordia. Rezo y pido a Dios por la curación de mi hija. Pido la intercesión de mis hermanos. Repito mi súplica en cada misterio del Santo Rosario, que rezo casi a diario. En este contexto, el pasado 2 de enero, escuché la siguiente palabra de conocimiento. Hay un hombre que tiene un dolor muy fuerte en el hombro izquierdo. El Señor lo va a curar, o lo quiere curar, no recuerdo bien. Al oírlo pensé, ya podría tratarse de mí. Llevo con dolores en ambos hombros mucho tiempo. El derecho lo recuperé gracias a mucha fisioterapia, pero el izquierdo no fue posible. Desde entonces sufro un dolor permanente que me limita ocasionalmente la movilidad del brazo. Cuando escuché esas palabras, comencé a sentir una sensación de tibieza en mi hombro izquierdo. Reconozco que me ilusioné, pero la verdadera prueba de fuego sería al acostarme. Durante los últimos años, la única manera de poder dormir más de 2 horas seguidas ha sido tomando analgésicos y somníferos. Esa noche no lo hice y, sin embargo, pude dormir toda la noche de un tirón. Al despertar, di gracias a Dios, pero no lo comenté con nadie a la espera de poder confirmarlo. La noche del 3 de enero fue igualmente restauradora, pero un par de noches después volvieron a aparecer los dolores, primero levemente, pero aumentando día a día. Sin embargo, sigo estando agradecido al Señor. Ya no tomo pastillas y, en cambio, ofrezco mi dolor por la curación de mi hija. Entendí que el dolor ofrecido como sacrificio por algo o por alguien es un don de Dios. Sin ese ofrecimiento el dolor no tiene sentido. El dolor santifica y es solo la tristeza la que nos mortifica. La curación, aunque fuera temporal, se produjo sin haberla yo pedido al Señor. Eso para mí es importante porque indica que Dios lo sabe todo sobre nosotros y quiere hacernos felices, que sus dones nos los otorga no por nuestros méritos, ni siquiera nuestras súplicas, sino por su propia gracia divina, gratuitamente, que el Señor siempre valora nuestras oraciones y que las atiende como y cuando Él considera más conveniente. Con el corazón repleto de agradecimiento, sé que hay mucha gente rezando por la sanación de mi hija. El episodio de mi hombro es la segunda señal clara de que el Señor curará a mi hija. La anterior fue al asignar al azar un versículo de la Biblia a cada uno de los miembros en un grupo de oración. Entre los más de 30.000 versículos de la Biblia, el Señor me regaló con este. Yo he visto sus caminos, pero la voy a curar. La consolaré, la resarciré con consuelo a ella y a los que hacen duelo. Isaías 57, 18. Evidentemente el original es en masculino global. Esto sucedió hace unos meses en los que he seguido rezando y pidiendo oraciones por mi hija, que al igual que mi hombro tiene mejorías temporales. Pero ahora sé que Dios nuestro Señor me tiene en cuenta, me ha demostrado su poder
y su amor. Ya no solo baso mis súplicas en la fe y la confianza. Ahora tengo la certeza de que el Señor curará a mi hija. Será cuando Él lo considere más conveniente para ella y para los que hacemos duelo. Creo firmemente que la enfermedad de mi hija es un instrumento del Señor para acercarnos a ella y a los demás al camino de la santidad. De momento ya ha conseguido que ella y yo volvamos a la casa de Dios, que descubramos a Jesús, a la Virgen María y a la Iglesia del Amor. El Señor curó mi hombro, pero mucho más importante que eso ha sido afianzar nuestra fe, nuestra confianza y darnos esa esperanza cierta. La sonrisa de mi hija no es aún más que una mueca, pero cuando Dios quiera, en el momento que considere, la convertirá en la sonrisa del testimonio de la confianza, la perseverancia y la esperanza. Gracias, hermanos, gracias, Dios mío.